Buenos días. Hoy tenemos un momento especial para reflexionar en un salmo, como cada domingo venimos haciendo, pero hoy es un salmo que nos confronta de una forma muy especial. Es un salmo donde el rey David abre su corazón y sufre bastantes batallas que nos acompañan a nosotros también. En muchas ocasiones caminamos por la vida cargados con una pesada carga que es la carga de la culpa. Decisiones, acciones, relaciones que se han deteriorado y en muchas ocasiones, aunque hacia afuera nos cuesta reconocerlo, dentro de nosotros asumimos y reconocemos que es parte de nuestra responsabilidad. Y de esto hablaba el rey David en el Salmo 51. Y por eso esta mañana te invito a que te quedes este rato para pensar en un tema tan peliagudo, tan necesario, como es tratar el tema de la culpa. ¿Podemos quitar de sobre nosotros esa carga? ¿Hay esperanza para vivir libres? ¿Podemos caminar en victoria? De eso queremos hablar en esta mañana. Espero que sea un tiempo de bendición, un tiempo de libertad también para cada una de nuestras vidas. Ser un vencedor, no quiero verme más perdido en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sinón, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrendas del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Seguimos con el Salmo 51 y yo quisiera leer del versículo 7 al 13 y dice así: Purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, la verdad, hermanos, en este salmo, el salmista David, el rey David, él pedía perdón por sus pecados. Él pedía que lo purificara porque él se sentía que estaba sucio delante del Señor y delante de sus ojos él estaba lleno de maldad y de muchos pecados. Por eso él presenta ante el Señor su pecado, lo confiesa y sobre todo se arrepiente. Y en esta mañana yo quisiera que tú y yo le pidiéramos perdón al Señor por nuestros pecados, se los presentáramos delante de Él y sobre todo que nos arrepintáramos de nuestros pecados, que le pidamos en esta mañana al Señor que nos limpie, así como pedía el salmista, que nos limpie, que nos purifique y que nos dé fuerzas y nos ayude para seguir su camino, porque el Señor en su infinita misericordia nos perdonará, ya que en ese esfuerzo, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, con esa obra consumada en la cruz, Él nos demuestra que nos ama y que nos perdona. Pero para adquirir ese perdón tenemos que buscarle, tenemos que arrodillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que doblar rodillas ante Él y decirle: Señor, aquí estoy, límpiame, estoy arrepentido, quiero ser un nuevo ser, porque en 2 Corintios 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, cuando reconocemos a Dios en nuestro corazón, Él te renueva. Somos unas nuevas vidas, somos unas nuevas criaturas en Cristo y empezamos de cero. Entonces, lo que quiero pedirte en esta mañana es que lo aceptes en tu corazón, porque Él puede cambiar tu vida, Él puede transformar tu vida
Y personalmente puedo decir que el Señor ha hecho obras maravillosas en mi vida. Y estoy sumamente agradecida porque una de ellas, una de tantas que el Señor ha hecho en mi vida, la más importante para mí ha sido que mi esposo lo conociera. Era una persona a la cual hace muchos años atrás él no lo conocía y, y tuvo la oportunidad de conocerle. Y eso para mí me llenó de gratitud. Pero como el Señor es perfecto, el Señor no deja las obras a medias. Él cuando empieza una obra la termina. El Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Pero a eso le añadimos otro milagro más, que fue que él dejara de fumar. Llevaba de los 14 años fumando, más de 30 años fumando. Y ahora en día, gracias a Dios, solo a Él merece toda la gloria y toda la honra. Ha dejado de fumar, conoce al Señor y junto con nuestros hijos le alabamos, le adoramos y le glorificamos, porque solo Él merece toda gloria y toda honra. Así que hermanos míos, en esta mañana, que sea Él el centro de nuestras vidas, que sea Él el que pueda transformar, el que pueda cambiar, y que seas tú abriéndole su corazón, porque si tú no se lo abres, Él no va a entrar. Hermanos míos, les mando un fuerte abrazo, les mando unos cuantos besos y de verdad que el Señor los bendiga grandemente y que el Señor siga trabajando en mi vida y en nuestras vidas. Para Él sea la gloria y para Él sea la honra en esta mañana. Los bendigo en el nombre de su amado Hijo. Amén. La culpa, una emoción bastante compleja a mi parecer, si es realista, para que tenga un efecto positivo debe ir acompañada de arrepentimiento. El Salmo 51 expone que el pecado es intrínseco al ser humano, pero también tenemos que recordar que, precisamente por nuestra condición, no somos perfectos. Podemos permitirnos fallar, pero aprendiendo siempre de las consecuencias. Solemos frustrarnos cuando no somos como deseamos, perfectos como cada uno entiende esta palabra. Nos desilusionamos cuando no conseguimos metas, nos empeñamos en buscar la perfección y por definición no parece nada malo. Y nos castigamos a nosotros mismos por no serlo. Sin embargo, la Biblia nos dice que, perfecto, solo el Señor. Podemos pensar que, como el pecado es innato en nosotros, ¿por qué sentirnos culpables? Error. Así tendemos a culpabilizar a nuestro temperamento, sociedad y sus normas, circunstancias, a la personalidad. Pero no. Por más innatas que sean algunas de estas cosas o más fuera de nuestro control que se encuentren, no son las causantes de nuestro pecado. Con todo lo mencionado, parece que la culpa tiene que acompañarnos todos los días, ya que somos pecadores desde nuestro nacimiento. Sí, pero como todas las emociones existen para desencadenar conductas y o para aliviar. Así la culpa es el inicio del acercamiento con Dios, siendo responsables de nuestros pensamientos y comportamientos que desagradan al Señor. Por tanto, el arrepentimiento debe ser la respuesta ante la culpa. Retomando lo mencionado al principio, es una emoción compleja. Cuidado por lo que nos sentimos culpables, porque como seres humanos también somos débiles y la imagen que tenemos de nosotros mismos y la autoestima se ven dañados muy fácilmente, lo cual amplía la posibilidad de que la culpa no sea realista. Nuestra sociedad como contexto de nuestras relaciones y como ejemplo de cómo supuestamente se deben llevar a cabo, desempeña un papel un tanto negativo, pues casi nos dice que todo es reemplazable, en concreto las relaciones, ya sea contigo mismo o con los demás. Parece que se nos lanza el mensaje de sustituir todo lo que no nos sienta bien por algo que mejore nuestro momento. Así la culpa depende de, ya el tiempo dirá, del orgullo, de la madurez de cada uno. Para finalizar, pensemos todo lo que hacemos para encajar en nuestras respectivas sociedades. ¿Por qué no hacer más por nuestra relación con Dios? Asumir una culpa real, arrepentirnos y saber que Dios siempre tendrá misericordia de los suyos, cosa que sabía el rey David. Hola hermanos y amigos en Villa García.
Os echamos de menos mucho, 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 mucho. Que Dios os bendiga ricamente. A pesar de tantos cambios mundiales y locales, en esos meses hay que darse cuenta. Cada persona, Dios no cambia. Jesucristo es igual ayer, hoy y para siempre. En Él es nuestra fortaleza, amparo, roca. Amén. Que Dios os bendiga ricamente a cada persona. Qué bueno ver a algunos en los vídeos. Que Dios os bendiga. Bueno, muchos saludos, hermanos. En verdad, los queremos mucho. Para daros un pequeño informe, nosotros ahora vivimos en cerca Baltimore, Maryland. Vivimos en un lindo apartamento en la parte baja de la casa de nuestro hijo mayor, Felipe y Fe. Nos han preparado un lindo apartamento muy eficiente y a la vez vivimos cerca también a nuestra nieta Alyssa y su familia, los dos bisnietos. Nuestros otros los otros dos hijos, Melanie y su esposa Tim, su familia están en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Los dos hijos estudiando en los Estados Unidos, los mayores, y uno, el mayor, se va a casar en julio. Nuestro hijo Nathan y su esposa Amy y los 3 nietos preciosos de ellos viven en Tesalónica, Grecia. Bueno, aunque viven lejos, pero siempre podemos comunicar con ellos por medio de videos o Skype. Nuestro deseo, anhelo por toda nuestra vida ha sido trabajar, ministrar, enseñar a los niños y jóvenes. Y eso me hace pensar en lo que dice en Salmo 78, lo que es nuestro deber en pasar las buenas noticias de Dios a las generaciones futuras. Dice Salmo 78, 5, Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos, a su vez, le enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. Damos gracias a Dios por el privilegio, tras los años que hemos tenido en enseñar a jóvenes, a niños, y hoy día muchos de ellos del Ecuador, también en España, ahora están sirviendo al Señor. Bueno, muchas gracias por este privilegio de saludaros hoy día y que cada uno de nosotros obedezcamos a Dios en dar las buenas noticias a las generaciones venideras. Un abrazo grandísimo a todos. Amén. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de Villa García. Es un gusto poderos saludar en esta mañana y saludaros fraternalmente en el Señor con mucho cariño. Quería empezar con una pregunta para vosotros. ¿Habéis sentido en algunos momentos sentimientos de culpabilidad? Creo que esto es una realidad muchas veces en la vida cristiana. Yo personalmente hace muchos años, cuando era joven, traté muy mal a un amigo cercano mío. Le hice mucho daño, comportándome de una forma totalmente incorrecta. Y desde entonces, cada vez que pienso en aquel incidente, siento una carga de culpabilidad. El salmista y rey David tuvo ese mismo problema. Había pecado gravemente contra Dios,
había cometido el pecado de adulterio con Betsabé y había asesinado al marido de Betsabé, Urías Eteo. E inicialmente intentó tapar este pecado. En 2 Samuel capítulo 11 leímos cómo hizo muchos esfuerzos para evitar que este pecado saliera a la luz. Pero es curioso el contraste entre el David cínico de 2 Samuel capítulo 11 y el David contrito del Salmo 51. ¿Qué es lo que ha producido este cambio? Pues la palabra de Dios nos dice que era efectivamente la misma palabra lo que había tocado y humillado a David. Dios envió un mensaje a través del profeta Natán, y era este mensaje de parte de Dios que hizo que David viera la gravedad de su pecado y buscara el perdón de Dios y la reconciliación con él. No podemos en el breve tiempo de este devocional pues abarcar todo lo que hay en este salmo. Os animo a leerlo con tranquilidad y saborearlo, reflexionar sobre ello cuando tengáis un momento. Pero sí que quería mencionar 3 aspectos que salen muy claramente en el salmo. En primer lugar, es un salmo que habla de la culpabilidad del pecador. En segundo lugar, habla también de la confesión del pecador. Y en tercer lugar, habla de la compasión del Señor. David se sentía culpable, sabía que era culpable. Sabía que había cometido un pecado doble, horrendo, que le había alejado totalmente de Dios, que había roto la comunión con Dios. Y el gran problema de David, la gran pregunta de David en aquel momento era: ¿cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo experimentar su perdón? ¿Cómo puedo sentir que mi pecado ha sido limpiado y quitado? Y de allí, desde la culpabilidad del pecador, pasamos a ver lo que es la confesión del pecador. La realidad es que, como David, cuando había pecado, todos nosotros también nos encontramos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Isaías 59, versículo 2, nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado forma una barrera infranqueable que impide que podamos acercarnos al Señor. Pero David sabía que el primer paso que él pudiera tomar para de alguna manera encontrar una senda que le llevara al Señor fue confesar abiertamente, sincerarse con Dios, andar en la luz con Dios y reconocer el pecado que había cometido. Es así que empieza el Salmo diciendo, Salmo 51, versículo 1, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas». David confiesa ante el Señor su pecado sin ningún tipo de intento de justificarse o de explicar algo que era inexplicable. Sencillamente y humildemente delante de Dios se sincera con Él y reconoce la realidad de su pecado. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dice a todos que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos
de toda maldad. Ante nuestra culpabilidad, hay la posibilidad de confesar nuestros pecados y experimentar el perdón del Señor. Pero, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Es que Dios pasó por alto el pecado como si no tuviera ninguna importancia? Dios sencillamente dice, bueno, si reconoces tu pecado, pues ya está todo bien. No te preocupes más. No, Dios tiene que ser justo. Su carácter justo exige que no pase por alto el pecado como si no tuviera importancia. Dios tiene que juzgar el pecado. Pero si juzga el pecado, ¿cómo puede perdonar al pecador? David se acerca a la respuesta cuando enfatiza la realidad de la compasión y la misericordia de Dios. Como leímos antes, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice el salmista, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lo inmenso de tu compasión. Antes hablamos de la primera carta de Juan, y hay otro texto allí que dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Sabe lo peor que hay en mí. Sabe todo el pecado y la suciedad que se va acumulando en mi vida. Pero también me da la promesa de su perdón, de su compasión, de su restauración. ¿Cómo efectúa Dios esto? ¿Cómo podemos saber que Dios es compasivo y misericordioso? ¿Cómo sabemos que el amor de Dios es capaz incluso de superar nuestra pecaminosidad y nuestra culpabilidad? El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es como Dios ha abierto el camino hacia su presencia, la senda del perdón, la senda de la limpieza espiritual. Aquel muro de pecado impedía que pudiéramos acercarnos a Dios. Pero en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, donde Dios envió por amor a su Hijo para que se entregara y tomara el lugar que nos correspondía a nosotros, allí el Señor Jesús abrió el camino del perdón y el camino de la reconciliación. Isaías el profeta anticipaba esto cuando nos hablaba en Isaías 53, versículo 6, que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada uno ha ido por su camino, pero el Señor ha puesto en él, en su Hijo amado, el Señor Jesús, ha cargado en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, llevó sobre sus hombros nuestro pecado, y esto es lo que hace posible nuestro perdón. David se acerca a Dios contrito y humillado, pero también confiando en la misericordia y en el perdón de Dios. Dice al final del Salmo que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. La culpabilidad del pecador, la confesión del pecador, la compasión de Dios, visto en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús llevó nuestros pecados, y en base a esta cruz Dios nos ofrece el perdón y la limpieza. ¿Cuáles son los beneficios del perdón, la salud que Dios nos brinda en Cristo Jesús? Pues David habla primero de la purificación. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Habla de la renovación de nuestras vidas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Habla de la comunión gozosa y alegre que podemos conocer con el Señor. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado.
Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Purificación, renovación, comunión gozosa, liberación de la culpabilidad. Eso es lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Es lo que David experimentó por la fe. Es lo que nosotros también podemos disfrutar cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza totalmente en el Señor Jesucristo y en su cruz, y cuando sabemos sincerarnos con Dios, confesar nuestro pecado y experimentar como Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por esta tremenda bendición, por la salud que tenemos en Cristo. El Señor los bendiga. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro
¿Has revisado la culpa en tu vida? ¿Te sientes cargado? ¿Sientes que hay lastres que llevas todavía encima? Sabes, esta mañana es un tiempo de libertad. Es un tiempo donde realmente si aprendes las lecciones de la vida del rey David, si aprendes esa victoria que él tuvo sobre situaciones tan trágicas y traumáticas en su vida, también en las situaciones que están acompañándote y están acompañándome en mi vida y que nos lastran, podemos encontrar libertad. Porque sobre todo descubrimos a un Dios que no está dispuesto a castigar, a condenar, a derramar juicio sobre esta tierra, sino que está dispuesto a derramar misericordia, gracia y perdón en el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y es de eso que en esta mañana me gustaría invitarte a orar. Yo no sé qué cargas hay en tu vida que te impiden avanzar, qué cadenas hay que te tienen lastrado. Lo que sí sé es que si dejas toda tu carga y tu ansiedad sobre el Señor, Él tiene cuidado de ti. Que si te has alejado mucho, Él tiene perdón abundante para tu vida. Solo hace falta que en esta mañana, ahí donde estás, le digas a Dios: Señor, toma mi carga, trae perdón, vuélveme el gozo de la salvación, porque Dios quiere dejar gozo en tu vida. Voy a terminar orando en este rato y te invito a que ahí donde estés tú también hables con Dios, le dejes tu carga, le pidas que Él te devuelva ese gozo y pidas que Él derrame perdón en tu vida. Oramos entonces. Sí, Señor, gracias porque en esta mañana podemos encontrar libertad en tu presencia. Gracias porque en ti hay poder abundante para perdonar todas nuestras rebeldías, todo nuestro pecado. En ti hay perdón completo. Y solamente esperas de nosotros ese arrepentimiento, ese volver hacia ti con fe. Y en verdad en esta mañana, si volvemos hacia ti, podemos ser triunfadores y vencedores sobre todas las cadenas. Podemos ser renovados por tu espíritu de poder. Podemos ser transformados del luto en gozo, del lamento en motivos de júbilo. Pero todo eso viene de ti. Por eso, Padre Celestial, quiero entregar delante de ti mis cargas. Quiero pedirte por las cargas de aquellos que están en este rato orando con nosotros, para que en verdad tú traigas esa libertad que cada corazón necesita en esta mañana. Bendice cada hogar, bendice cada familia, protege cada vida en este tiempo tan complicado. Provee para aquellos que están viviendo en apremio y en apuro, Señor. Abre tus puertas donde nadie más los puede abrir. Descansamos en ti y nos apoyamos en ti. Y pedimos que tu bendición se derrame en cada una de nuestras vidas en toda esta semana. Te lo pedimos y te damos gracias a ti en tu santo y bendito nombre. Amén.